¿Qué está pasando hoy en día con el bullying? ¿Cómo es la situación actual? ¿Es más común de lo que pensamos? ¿Los medios lo exageran o es más grave de lo que dicen? ¿Qué está pasando hoy en día con eso? Sí, mirá, como tal cual, como vos decís, una acción ofensiva contra otro existió siempre. Lo digo así porque, para no hablar de bullying, ¿no? Es un concepto, es una palabrita, es un significante, está muy asociado a una época, ¿no? Hace 20 Mm, años atrás no se hablaba de bullying, ¿no? Era burla. Entonces digo, no me quiero quedar con la palabra bullying, pero bueno, se entiende eso. se entiende, sí. Por eso lo digo, una acción de alguna manera ofensiva hacia otro, eh, en más o menos, pero existió toda la vida. Pero por supuesto que tiene que ver con las épocas, ¿no? Y con los avances en términos sociales de cada época. Eh, Antes tal vez no era punible o no era mal visto eh, que alguien, no sé, por darte algún ejemplo, eh, que alguien le diga gordo a un compañero, o sea, che, gordo, ¿no? Y no hace tanto, te hablo de 20, 30 años atrás que pasaban a ser apodos. Lo Mm, ves en mi generación, donde era el gordo, el flaco, el panzón, o sea, incluso ese apodo terminaba siendo una identificación de ese compañero que no tenía un sí. tono ofensivo, ¿no? Mm, Hoy por hoy, digamos, estamos en un momento social en donde no se puede permitir, no se permite esta asociación del el exacto. gordo, el concepto, ¿no? Ese atributo, por la inmediata asociación a una característica del cuerpo, ¿no? El por qué se le dice gordo, que hay como que fuera un defecto. Digo, hoy no está bien visto, es absolutamente punible. Eso por un lado, ¿no? No sé si estoy siendo clara, o sea, poder ir diferenciando cómo son también cuestiones de época, cuestiones que hace 20, 30 años sucedían y no estaban mal vistas, hoy están absolutamente, Sí. no se las acepta. Ahora, en un extremo, por supuesto, cuando ya hay un tinte violento, ¿no? No es solamente la terminología, sino hay ya bueno, esto antes podía pasar por una burla y no tenía un tinte mucho más violento. Hoy sí se nota mucha más violencia en estos atributos o en estas maneras de vincularse, ¿no? Parece que el punto fuerte, que es un concepto también muy fuerte de época que se lo está investigando y estudiando mucho, es el tema del vínculo. El vínculo, esta relación con el otro y por qué la necesidad de violencia, por qué esa agresión. Y también esto Mm, responde a características de época. Estamos viviendo en un mundo absolutamente violento, absolutamente individualista, ¿no? Pareciera que no tiene que ver, pero sí tiene que ver, ¿no? En esto mayormente individualista, vos ponete a pensar que todos corremos todo el tiempo por algo, por un objetivo a cumplir, ¿no? Y la premisa es hacerlo rápido, eficiente, eh, y si se puede mejor que otro, mejor. Entonces mm, esa cuestión de esa característica de época te hace que dejes de mirar al otro, ¿no? Y si te molesta desde algún lugar, también eliminarlo. A esa violencia me refiero, ¿no? Que se lleva el vínculo. Eh, Eso se traduce, si vos lo ves y lo sentís en tu vida cotidiana, salís a manejar y no hay quien no insulte a alguien, ¿no? Peatón, el otro que pasa total. manejando, el bocinazo, o sea, es una violencia permanente que se vive. Estoy hablando sobre todo más contextualmente acá, ¿no? En Argentina, pero pasa en todas Ujú, partes del mundo. Vuelvo a esto que es una característica de época. Eso, que es propio del accionar de los adultos, volvemos a la idea de cómo se
terminamos siendo modelos de todos los adolescentes y las infancias, ¿no? O sea, esa manera de expresarnos y de andar por el mundo de manera violenta, en la casa y en la sociedad, es la manera en la que aprenden a vincularse los adolescentes y los adultos, ¿no? Esa agresividad que llega al punto de la violencia y rompe con el otro, de la manera que sea, verbal, física, emocionalmente. Bueno, creo que de un tiempo a esta parte se le llama bullying. Este, pero yo soy, no me importa cómo se le llame, me vuelvo a hacer referencia a esta cuestión del vínculo y trato siempre de llevarlo, este, mirarlo desde otro lugar. Me parece que más que hablar de bullying o de estos fenómenos de violencia, a mí me lleva a pensar que esto pasa por la pérdida de respeto hacia el otro, ¿no? Cuando vos educás en conceptos de respeto, desde, digo, no desde la idea, no al bullying, no a la agresividad, no a la violencia, no de toda esa cosa tan, discurso tan negativo, desde ese lugar del no, que está bien en un punto publicitariamente, eso es incorrecto. Pero me parece que lo que más nos falta es hacer una educación en relación a lo que debe ser el respeto al otro, el cuidado con el par, el auxilio ante la posibilidad de que el otro necesite de mí. Y estoy pensando en chicos, ¿no? Al otro necesita, no está entendiendo un ejercicio y me acerco a ayudarlo a ejercitarse, ¿no? No me quedo en la competencia de que a mí me salía, a vos no. ¿Se entiende? Por eso lo llevo a esos temas como muy Claro. chiquitos que tienen que ver desde cómo se educa en el jardín de infantes, ¿no? En el nivel inicial, la cuestión colaborativa con el otro, la cuestión de equipos, de relación de entre pares. Si vos vas educando desde chiquito en eso, y bueno, siempre puede llegar a aparecer la violencia en algún aspecto, pero se puede desarmar más fácilmente si construís desde los otros conceptos, ¿no? Desde ese otro lugar del vínculo y del respeto con el par. Porque si no llegamos a adolescentes y empezamos a justiciar a los adolescentes con el bullying, pero vos decís, che, ¿qué han aprendido? Vos pensás que un adolescente llega a un colegio a los 12 años y tuvo por lo menos 6, 7, 8 años de instituciones. ¿Qué han aprendido para llegar? ¿Qué traen de la casa para llegar con esa violencia y con ese bullying en las instituciones? No es de un día para el otro. Por eso vuelvo para atrás, ¿no? ¿Cómo empezamos a educar desde chiquititos, más allá de la familia que te Mm, toque? Hoy existe el nivel inicial, hoy hay jardín de 3 años. ¿Qué haces para ir compensando, supongamos, lo que tengas en tu entorno inmediato, la familia, pero tenés muchas horas de vida en las instituciones, ¿no? Por eso vuelvo que la mucho, sí. responsabilidad tiene que ver con las instituciones, más allá de la familia que te toque suerte, ¿no? La mayor parte de tu vida la pasas en instituciones escolares. Entonces no podemos ajusticiar, que muchas veces se escucha, en el colegio secundario, uy, la familia. No, che, lleva 10 años de institución educativa, ¿no? Más horas Ya, de reales. última. Entonces, ¿qué hacemos desde la educación para, sí, revertir o compensar esa otra cosa que traen del entorno inmediato? Pero se supone que la responsabilidad es más de los adultos institucionales, ¿no? No sé, te he ido hablando de muchas cosas, no sé si por ahí va. Ya, no, pero está bien porque al final has terminado, creo, entrando en esto de decir, al final lo vemos a este bullying más que nada en la adolescencia, pero también habría que ver todo lo que ha pasado hasta esos 13, 14, 15 años, lo que sean, tanto en la casa como en la institución, porque el chico ya lleva 10 años ahí metido, 10, 11, 12 años en ese colegio o en donde sea, y pasa muchas horas ahí. Entonces yo lo veo como una combinación entre la casa y la institución. Ujú. Eh, pero, Perdón, y las claro, otras instituciones si, paralelas, ¿no? Digo, si vas a hacer deporte, si vos al chico lo si llevas va a hacer desde los 6 deporte, años total. a hacer un deporte en donde en ese partido de fútbol, rugby, lo que sea, escucha todo el tiempo la arenga de los padres o del público,
pegale, tiralo, matalo, ¿me entendés? O sea, Ya, hablo de todos esos otros espacios que van armando a ese chico, que van conformando de cómo hay que andar por la vida, o defendiéndote o colaborando. Todo eso es lo que te va armando y te va posicionando como ese actor que violenta o no. total. O sea, no nos. Mira, tener razón. Me había olvidado de las otras instituciones, que si el deporte, que lo. No, no, total. Y bueno, bueno, con eso ya tenemos mucho para pensar, me parece, en por qué a los 15, 16 años estamos con esta situación de, le llamemos bullying para usar la palabra, tener el concepto nomás. ¿Por qué a esta edad vemos estas situaciones? Tenemos mucho para pensar mirando para atrás. Y tenía más preguntas en relación a eso, porque cuando suponte que llegamos a esta situación en la que tenemos un chico de 13, 14, 15, 16 años que está viviendo esto, que va al colegio y lo molestan y no quiere ir y vuelve a su casa y no quiere volver al colegio porque la pasa súper mal. Eh, o bueno, casos de chicos que se terminan hasta quitando la vida por esta cosa. Podemos hacer este análisis para atrás, pero yendo a la situación esta en específico. Primero, quería preguntarte si vos has vivido ahí de cerca en las instituciones estas educativas, en la escuela o hasta todo en el consultorio, a chicos que hayan estado viviendo en ese momento alguna experiencia de bullying y hayan hasta a veces acudido a vos por eso. Y un poco preguntar también, segunda opinión, qué es lo que debería hacer, porque muchas veces se trata de enfocar la energía en la víctima, por así decirlo, en que esa persona tiene que resolver el problema, tiene que irse, lo que sea. A veces el enfoque está en las personas que ofenden, a veces está en los tutores que o hacen la vista gorda o lo que sea. ¿Cómo es tu postura frente a esa situación, digamos? Mira, yo siempre vuelvo a lo institucional, ¿no? Siempre digo que lo más valioso de los adultos en una institución, lo necesario es ser adultos advertidos. Y hablo de adultos porque no hablo solamente de docentes. En las instituciones tenemos adultos que son docentes, que son no docentes, que es el personal de maestranza de limpieza, que es el portero, es un adulto. Y ser un adulto advertido es como afilar el ojo e ir viendo qué pasa con los estudiantes, qué observo de alguno, me llama la atención que siempre está solo, o me llama la atención que hay un grupito que lo molesta, ¿no? La intervención, el no dejar pasar. Esa es una de las principales cuestiones de, dentro de las instituciones, la necesidad de formar adultos advertidos. Yo lo digo así, ¿no? Formar, no hablo de capacitación docente, hablo de formar adultos advertidos, trabajar con el portero, con la guardia, con el no docente, en esto de qué te tiene que llamar la atención, qué tenemos que advertir, dónde hacer la Ya, intervención. Y una vez que se advierte, cuando yo hablo de intervención, no es la intervención del reto solamente, ¿no? O de la sanción necesariamente. ¿Por qué has hecho esto? Vení, te pongo una sanción. Porque cada escuela tiene, cada institución tiene sus formatos reglamentarios de sanciones o no. Hablo de intervención en la línea de que estamos en una escuela y haciendo formación y los chicos están aprendiendo. Entonces, si vos haces una intervención, tiene que ser en la línea del aprendizaje, de la reflexión, de trabajar con los grupos. Si se advierte algo, che, trabajemos con todo el grupo, ¿qué está pasando acá, no? Y poner temáticas en juego. Eh, Acá en la Argentina está muy en boga el tema de la ESI, Educación Sexual Integral, o en lo que es Latinoamérica se la denomina ACE, Educación Integral por la Sexualidad, no importa las siglas, pero significa lo mismo. Y también con muy mala prensa, eh, sobre todo en los colegios confesionales, muy mala prensa en el sentido de que se recorta a veces que la ESI tiene que ver con ideología de género, con algunos temas puntuales que uno puede estar de acuerdo o no, no voy a entrar en ese tema, pero lo que quiero decir es que curricularmente aborda temáticas muy importantes, por sobre todo el tema del respeto al otro, el tema de la violencia,
el tema de lo que no debiera pasar en los vínculos, lo que debiera pasar. O sea, si uno toma desde lo curricular, hablando en la escuela, con los grupos de clase, desde todas las materias, estas temáticas, vos les vas inculcando a los chicos, vas trabajando junto con ellos el cómo tratar con el otro par. Y volvemos al punto este, ¿no? Y lo hemos hecho desde la escuela. Si detectamos que hay alguna situación en donde algún estudiante está atravesando o se siente en una situación de violencia, se tiene que trabajar desde los dos lugares, desde lo individual, decir, bueno, ¿qué necesita ese estudiante para fortalecerse? ¿Por qué está pasando eso? Tratar de entender qué está pasando y desde lo grupal, no hablo solamente del grupo que pueda estar ejerciendo la violencia, sino del grupo de pares todo, de reflexión, de decir, che, ¿qué pasa con estos temas? Llevarlo a algo más general, ¿no? No quedarnos enganchados con qué le pasa a ese chico. ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el responsable? ¿Por qué le hacen eso? Porque terminamos como direccionando el problema. En vez de trabajar sobre la temática curricularmente como una formación más ética de lo que debe y lo que no puede ser, ¿no? Eso, vuelvo a decir, me parece que es el objetivo de las instituciones y es por lo pronto por donde intentamos trabajarlo cuando surge, que surge, no vamos a hacer, no vamos a negar, surge por más que uno tenga idea de cómo trabajarlo, surge permanentemente porque las escuelas también son esas cajas de resonancia de lo que pasa en la sociedad. Entonces, si la violencia está instalada, ¿cómo no va a aparecer en las escuelas? El tema es ponernos a pensar qué hacemos con esos emergentes cuando aparecen. No silenciarlos, no decir que no pasa, porque pasa y tiene que pasar, porque es parte de la vida del adolescente, de todos. Cómo lo ponemos en juego y qué hacemos con eso es la obligación de los adultos en una institución. Claro, a ver, ahí que te lo estoy pensando. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que me dice todo lo que vos decís. Lo veo como lo más importante de hablar de esta capacitación, de apuntar a las raíces y todo eso. Pero yo lo que veo mucho es que las instituciones no solo no lo ven así, y ahora cuento una pequeña historia, sino que veo que lo captan súper tarde, ¿me entendés? O sea, como que las instituciones los adultos, sean los padres, sean los tutores legales, sean los profesores, sean lo que sea, se dan cuenta cuando ya está pasando, ¿me entendés? Cuando los chicos tienen 15 y 16 años y están por larga pelea, ¿me entendés? O uno quiere volver a casa y no quiere volver al colegio ya, ¿me entendés? Bueno, pero Porque entonces no está has sufriendo. estado mirando, bueno, justamente eso, A ¿no? eso iba. Cuando ya es muy Vamos a evidente, eso. salta y lo vemos todos. El tema es, por eso yo hablo de adultos Exactamente. advertidos. Hay que afilar el ojo e ir trabajando muy de cerca con los chicos, con la familia, con los docentes, que el docente en el aula puede advertir cosas. Che, este chiquito hace rato que no entra a mi clase o se sienta al final. Hay pequeñas cosas que te van dando cuenta que si las vas advirtiendo de a poco, podés ir haciendo pequeñas intervenciones e ir desactivando, yo uso mucho esa palabra, ir desactivando algo que puede llegar a explotar. La clave está en hacer promoción, prevención. Ahora, cuando vos ya la tenés a la bomba y te explota, es un problema. Y a veces pasa. El tema es qué hacemos en las previas para ir desactivando esto y que no llegue a explotar. Bueno, es que a eso iba. O sea, yo veo que el problema en realidad hoy que la gente se da cuenta no solo súper tarde, sino que sorprendidos, no entienden nada y se dan cuenta cuando te digo, cuando ya está todo explotando e improvisan un poco. Acá cuento una pequeña historia que lo habló, creo que hace poco con vos, que cuando yo al colegio, creo que tenía como 13, 14 años, tal vez un poco menos, sí, entre 12 y 14 años. Y me acuerdo que en mi misma clase, o sea, en mi mismo curso y todo, ya había episodios de bullying o de peleas o de cosas. Y lógicamente siempre eran las mismas personas, porque a fin de cuentas no es algo bueno, siempre son los mismos protagonistas, digamos. Entonces, pero yo me acuerdo y me quedó medio grabado porque tengo una imagen de algunos profesores o algunas personas que se involucraban más o menos bien, pero algunas
medidas, digamos, eran, no sé, para mí eran totalmente inútiles, porque muchas veces era agarrar, ponerlos a hablar a los dos que se peleaban, digamos, no sé, ponerlos enfrentados a que hablen, a charlar, que se den la mano, y eso no arreglaba nada, ¿me entendés? Eso para mí era hasta peor. O así, o hablar, o entraba un profesor y daba una charla a todo el curso, digamos, le daba una charla a todo el curso, exponiendo implícitamente, o sea, hablando como que no queriendo decir nombre, pero todo el mundo sabía a quién se refería, y estabas exponiendo a la persona, o sea, era horrible para mí, ¿me entendés? Claro. O sea, esas cosas yo no entiendo. Y yo decía, ahora lo pienso y digo, a ver, tampoco me voy a poner en plan a atacar totalmente a los profesores de todo el mundo, porque entiendo que no es fácil eso. No debe ser fácil saber contra esa situación. Pero claramente sonaba muy a una maniobra improvisada, porque no se tenía conocimiento de qué hay que hacer en esta situación o cómo evitarlas con anticipación, ¿no? Ahora estoy un poco más desactualizado de cómo está la cosa ahora, digamos. Pero bueno, como te digo, en ese momento yo veía un poco eso, muchas acciones improvisadas, como que no se sabía bien qué había que hacer, se trataba de resolver como superficialmente, pero no resolvía, nunca se resolvió nada de eso, digamos. Es más, si no me equivoco, todas esas cosas se solucionaron cuando algunos de esos chicos, digamos, se fueron del colegio, ¿me entendés? O sea, eh, tuvimos que llegar a eso, digamos, para que se solucionen, entre comillas, las cosas. Entonces, no sé, a mí eso me ha quedado, como que Sí, me ha por quedado supuesto que siempre va a bastante, aparecer el caso por caso, la situación por situación, ¿no? O sea, eso habrá que ver qué pasaba ahí, cuál eran, o sea, siempre hay que tener una mirada sobre la situación en sí, no hay fórmulas generales para nada, pero por lo menos algunos criterios que tienen que ver con esto, ¿no? Por eso te hablo todo el tiempo de que esto de estar atentos como adultos, ¿no? Si uno se para ya desde el lugar de que en esta escuela no puede pasar, nunca va a pasar, porque ya, responden en una clase social o porque los docentes son muy vigilantes o porque, no sé, por cualquier cosa, uno se instala en el lugar de que acá no va a pasar, ya es un problema, ¿no? Ya lo estás negando, ya estás considerando esto que vos decís, a que si pasa, también salís a ver cómo apagás el incendio. No, lo que hay que plantearse es que puede pasar claramente en cualquier lado porque de nuevo somos eco de lo que pasa en la sociedad. Entonces, si está pasando en todos lados, obviamente, pero por sobre todas las cosas va a aparecer en la escuela. Entonces, si vos ya estás sabiendo eso y empezás a trabajar sobre cómo, a ver, desde diseñar actividades vinculantes, actividades recreativas, o sea, que no tengan nada que ver con la temática, pero vos los empezás a socializar, haces jornadas de recreación, jornadas de trabajo, temáticas, no sé, ¿tenés? Pero pensando que, que el objetivo tiene que ser la buena vinculación, no el no bullying, ¿no? Vuelvo a esto, no vamos por lo negativo, sino que querés generar una institución con una cultura de convivencia en términos positivos, de solidaridad, de buenos gestos, qué sé yo, le podés poner los nombres que vos quieras, y en función sí, de esa visión empezás a recrear actividades de todas las áreas curriculares, de cada materia, o sea, vas haciendo un día en día de trabajo colaborativo, de nada. O sea, tenés muchas maneras de pensarlo. No tiene que ver con que te aparezca el caso y ver cómo lo resolvés, ¿no? Tiene que ver con ir construyendo culturas institucionales, climas institucionales, en donde cuando aparezca algo sea más fácil desactivarlo porque vos tenés la mayoría dentro de otra línea, ¿no? En ese momento te aparece un chico con una problemática que genera la situación, bueno, pero tenés el resto de los pares que ayudan a desactivarla. ¿Se entiende? Ese es un laburo institucional, no es un laburo con el problema. Vas a hacer un laburo con el ya. problema cuando no hiciste nada previo y te Sí, cuando ya está tarde. emerge y salís a apagar el incendio.